Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos un día atrasados, esperemos ponernos al día pronto. No creo que hoy día, pero sí vamos a recuperar eso. Hoy día estamos en el día 200. Vamos a leer segundo de Crónicas 13 y al 15 y también el Salmo 106 en la Nueva Biblia de las Américas, ya después del reinado de Roboam, que viene después del reinado de Salomón. Comenzamos acá con lo que está pasando en el reino de Judá, con los reyes que van a venir después. Entonces dice así la Nueva Biblia de las Américas en segundo de Crónicas capítulo 13. En el año 18 del rey Jeroboam, Abías comenzó a reinar sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaías, hija de Uriel, de Gibeá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de valientes guerreros, 400.000 hombres escogidos, mientras que Jeroboam se puso en orden de batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, valientes y fuertes. Entonces Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo: Escúchenme, Jeroboam y todo Israel. ¿No saben ustedes que el Señor, Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó y se rebeló contra su señor. Con él se juntaron hombres indignos y malvados que prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, cuando Roboam era joven y tímido, y no pudo prevalecer contra ellos. Y ahora ustedes intentan resistir al reinado del Señor que está en mano de los hijos de David, porque son una gran multitud, y tienen con ustedes los becerros de oro que Jeroboam les hizo por dioses. ¿No han echado fuera ustedes a los hijos de Aarón y a los sacerdotes del Señor y a los levitas, y se han hecho sacerdotes como los pueblos de otras tierras? Cualquiera que venga a consagrarse con un novillo y 7 carneros, aún éste puede llegar a ser sacerdote de los que no son dioses. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios, y no lo hemos abandonado. Y los hijos de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y los levitas en sus funciones. Y cada mañana y cada tarde ellos queman holocaustos e incienso aromático al Señor. Y el pan está colocado sobre la mesa limpia, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde. Porque nosotros guardamos la ordenanza del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que Dios está con nosotros a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas de aviso, para tocar la alarma contra ustedes, oh israelitas. No luchen contra el Señor, Dios de sus padres, porque nada lograrán. Mientras tanto, Jeroboam había puesto una emboscada para atacar por detrás. Así que aunque Israel estaba frente a Judá, la emboscada estaba detrás de ellos. Cuando Judá se volvió, vieron que eran atacados por delante y por detrás. Clamaron, pues, al Señor, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y mientras los hombres de Judá lanzaban el grito de guerra, Dios hirió a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Cuando los israelitas huyeron delante de Judá, Dios los entregó en sus manos. Abías y su gente los derrotaron con una gran matanza, y cayeron muertos 500.000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los israelitas en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron en el Señor, Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó varias ciudades: Betel con sus aldeas, Gesana con sus aldeas y Efraín con sus aldeas. Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, y el Señor lo hirió y murió. Abías hizo poderoso, tomó para sí 14 mujeres y tuvo 22 hijos y 16 hijas. Los demás hechos de Abías y sus caminos y sus palabras están escritos en la historia del profeta Ido. Segundo de Crónicas capítulo 14. Vamos allá. Abías durmió con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Asa reinó en su lugar. El país estuvo en paz por 10 años durante sus días. Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor su Dios, porque quitó los altares extranjeros
y los lugares altos, destruyó los pilares sagrados, derribó las aceras. También ordenó a Judá que buscaran al Señor, Dios de sus padres, y cumpliera la ley y el mandamiento de él. Quitó además los lugares altos y los altares de incienso de todas las ciudades de Judá, y bajo él el reino estuvo en paz. Edificó ciudades fortificadas en Judá, ya que el país estaba en paz, y nadie estuvo en guerra con él durante aquellos años, porque el Señor le había dado tranquilidad. Por tanto, Asa dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de murallas con torres, puertas y barras. La tierra es aún nuestra, porque hemos buscado al Señor nuestro Dios. Lo hemos buscado, y Él nos ha dado tranquilidad por todas partes. Así que edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300.000 hombres de Judá, y llevaban escudos grandes y lanzas, y 280.000 de Benjamín, que llevaban escudos y usaban arcos. Todos ellos eran valientes guerreros. Sera el etíope salió contra ellos con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Asa salió a su encuentro y se puso en orden de batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerza. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, que no prevalezca ningún hombre contra ti. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y los etíopes huyeron, pero Asa y el pueblo que estaba con él los siguieron hasta Gerar. Cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército. Los de Judá recogieron muchísimo botín. Después destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellas, y todas las saquearon, pues había mucho botín en ellas. También hirieron a los que poseían ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y camellos. Entonces regresaron a Jerusalén. Segundo de Crónicas capítulo 15. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y era destruida nación por nación, ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Pero ustedes esfuércense y no desmayen, porque hay recompensa para sus obras. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. También restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Entonces reunió a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que residían con ellos, porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. Así que se reunieron en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa. Y aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7.000 ovejas del botín que habían traído. Hicieron pacto para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma, y que todo el que no buscara al Señor, Dios de Israel, moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además lo juraron al Señor, a gran voz, con gritos, trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y habían buscado sinceramente al Señor, y Él se dejó encontrar por ellos, y el Señor le dio tranquilidad por todas partes. El rey Asa también depuso a Maaca, su madre, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera.
Asa derribó la horrible imagen, la hizo pedazos y la quemó junto al torrente Cedrón. Pero los lugares altos no fueron quitados de Israel. Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días, y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por su padre, y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. No hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Bien, entonces hasta acá vemos reinados, vemos el reinado de Abías, por ejemplo, que se enfrenta a este ejército tan grande, muy superior, él lo dobla, y aún así él declara que Dios está con ellos, que el que está a la cabeza de su ejército es Dios, y Judá entonces, el reino del sur, combatiendo con el reino del norte, Judá clama al Señor y Dios les concede esta victoria. Se ve ahí toda esta fidelidad, se ve toda esta entrega, esta confianza en el Señor. Ahora en el Salmo 106 se podría ver algo como lo contrario, lo que va a ser también la tónica de acá en adelante en Segundo de Crónicas, con reyes que hicieron lo malo a los ojos del Señor, y cómo también un pueblo entero se desvía de eso y sufre también las consecuencias de no confiar en Dios y no ser fieles a Él. Se ve a una persona que se llama Sarías, que exhorta también a buscar a Dios, al rey Asa, y entonces se eliminan los ídolos, manda el rey Asa a que se renueve, se confirme el pacto que Dios había hecho, este compromiso que ellos hacían de buscar a Dios, todos tenían que hacerlo. Eh, y el Salmo 106, que lo vamos a leer, muestra ese patrón de tener que volverse a Dios, de enderezar nuestros caminos, en arrepentimiento, clamando al Señor que necesitamos de Él, y Dios va a escuchar, Dios puede restaurar. Eso es lo que nos está diciendo. Eh, en cuanto al rey Asa, nuevamente, se ve que él hizo algunas reformas importantes, muy importantes en cuanto a la idolatría y cosas así, pero más adelante, a pesar de todo esto y su conducta intachable y que fue bueno a los ojos de Dios todo lo que hizo, aún así más adelante Judá caería en pecado y este tema de la idolatría no había sido erradicado por completo. De hecho, en el Salmo 106 vamos a ver este clamor como sálvanos, Dios nuestro, Jehová, nuestro Señor, y eso es más importante que cualquier reforma, una constante dependencia del Señor de decir necesito de ti. No solamente sacar a los ídolos, no solamente hacer reformas en cuanto a lo religioso, sino que necesitamos todos del Señor. Así que vamos a leer el Salmo 106 y vamos a comenzar ahora. Dice así: Aleluya. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe en tu heredad. Nosotros hemos pecado con nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de tu infinito amor, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. No obstante, los salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Reprendió al mar rojo, y se secó, y los condujo por las profundidades, como por un desierto. Los salvó de mano del que los odiaba, y los redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. Entonces ellos creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, la tierra se abrió y tragó a Datán, y se cerró sobre el grupo de Abiram. Un fuego ardió contra su grupo, la llama consumió a los impíos, hicieron un becerro en Horeb, y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria
por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, y cosas asombrosas en el mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido, de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas, y no escucharon la voz del Señor. Por tanto les juró abatirlos en el desierto, y esparcir su simiente entre las naciones, y dispersarlos por las tierras. Se unieron también a Baal Peor, y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Lo provocaron a ira con sus actos, y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino, y cesó la plaga. Y le fue contado por justicia, por todas las generaciones para siempre. También hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones. Aprendieron sus costumbres y sirvieron a sus ídolos, que se convirtieron en lazo para ellos. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y a la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron en sus costumbres, y fueron infieles en sus hechos. Entonces se encendió la ira del Señor contra su pueblo, y él aborreció su heredad. Los entregó en mano de las naciones, y los que los aborrecían se enseñorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron, y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró, pero ellos fueron rebeldes en su propósito, y se hundieron en su iniquidad. Sin embargo, él vio su angustia al escuchar su clamor, y se acordó de su pacto por amor a ellos, y se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia. Los hizo también objeto de compasión, en presencia de todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones, para dar gracias a tu santo nombre, y para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén. Aleluya. Bien, entonces acá este cántico de dependencia al Señor, de humillación y de exaltación de la persona de Dios, de sus obras, de su santidad, y lo que nosotros también tenemos que anhelar, esa vida en el Señor. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta lectura hermosa de tu palabra que podemos hacer ahora. Te pido, Señor, que tu palabra pueda seguir transformando nuestras vidas, y que este clamor también sea algo que puedas brotar con sinceridad de nuestra boca. Te alabamos, Señor. Eres digno de alabanza siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chau, chau.